¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis viendo esto. Hoy tengo muchas buenas noticias y alguna mala que es muy mala. Buenas noticias. Mejor fin de semana desde que empezaron las restricciones de la segunda ola, desde el fin de semana del 17 al 19 de octubre. Los datos de hoy son los mejores. Aún así son 13.000 casos por día. Es decir, que tampoco es una juerga, pero vamos, la tendencia se ve que claramente en detección de casos claramente va a menos, ¿no? Y además ha conseguido ir a menos con, sí, restricciones bastante severas, con cierre de hostelería en muchos lados, con cierres perimetrales, pero no con un confinamiento domiciliario que parecía que estábamos abocados a ello. Tampoco quiero lanzar las cámaras al vuelo porque si algo nos ha enseñado este virus es que no se puede. De repente, la semana siguiente, por lo que sea, has levantado 2 o 3 medidas, parece que vas mejor y te viene otro mogollón, ¿no? Con lo que no, bueno, vamos a ser cautos, pero en principio, de momento, hemos conseguido parar esta segunda ola sin confinamiento domiciliario, lo cual no quiere decir que no haya sido terrible. Ha sido terrible. Y sigue siéndolo, y ahora lo veremos en algunos sitios más que en otros, ¿no? Hospitalizados. Tenemos menos hospitalizados que la semana pasada, justo el lunes pasado. Comparo lunes con lunes porque, bueno, sabéis que el número de altas hospitalarias que se da el fin de semana es mínimo, que se recoge en el PDF, ¿no? Se darán, en los hospitales se darán, pero a que se notifique ya es otra cosa, ¿no? Eso de repente los martes tenemos un subidón, con lo que mañana bajará aún más la prevalencia, probablemente baje de los 20.000 y ya baja de lo que teníamos el pasado lunes, ¿no? Con lo cual eso ya es una muy buena noticia. No tan buena que suben un poquito las UCIs, y además luego vamos a ver que el reparto es muy desigual. Seguimos con las UCIs muy al límite. Simplemente os voy comentando, lo desarrollaremos más tarde. En Castilla y León están al 108%. Castilla y León no es el sitio que tenga más ocupación COVID, ojo, de UCIs, pero está al 108%. En Burgos, 138%. En Valladolid, los dos hospitales de Valladolid, 120, 125%. Es decir, la cosa en Castilla y León es tremenda, pero bueno, que sabemos que en Asturias es aún peor, que en Cantabria también se está complicando mucho. Murcia, Comunidad Valenciana, los sospechosos habituales, ¿no? El País Vasco, etcétera, etcétera. Aragón y Cataluña bajando bastante, eso está bien. Madrid, por supuesto, bajando también. Andalucía también se equilibra, lo cual es bueno, porque tuvo una semana pasada horrible en cuanto a hospitalizaciones y en cuanto a UCIs. Y bueno, esas son las buenas noticias. Las malas, que siguen aumentando los fallecidos, y eso seguirá todavía un tiempo, y sobre todo Asturias. Asturias y Cantabria, podríamos decir que Cantabria es la otra comunidad que sube con respecto a la semana pasada, que sube con respecto al pasado viernes, pero sube muy poquito. Asturias no, Asturias sube bastante. Asturias está en la semana en torno al 20 y pico %, 10 y algo por ciento hospitalizados más y también como un 15% más de UCIs. Pero claro, el nivel de UCIs es tremendo. Para que os fijéis también, ahora vamos con los datos exactamente, 1 de cada 1.000, hay más de 1.000 hospitalizados en Asturias. Asturias es de 1 millón de habitantes. Es decir, 1 de cada 1.000 asturianos está ahora mismo hospitalizado por COVID. No es que lo haya estado, no es una incidencia acumulada y tal, no. Ahora mismo, en este momento, 1 de cada 1.000 asturianos están hospitalizados con COVID. ¿No? Es tremendo. Si nos lleváramos a todo el país, serían 47.000. ¿No? Y en cuanto a fallecidos, solo en noviembre, los primeros 15 días de noviembre, sin consolidar, 250 fallecidos en Asturias. Si lo lleváramos también al resto del país, 11.000, 11.500 fallecidos en medio mes. Imaginaos, en todo el mes sería lo mismo que tuvimos en la primera hora. Así que Asturias nos preocupa, ¿no? Vamos a ir con los datos exactamente. Pero no empiezo por aquí, ya sabes que no me gusta empezar por aquí, me gusta empezar por aquí. Por aquí vemos claramente las tendencias, ¿no? Con el eje de Paddle, con colorines. No costaría nada hacerlo así como documento oficial, pero, en fin. Vemos que la bajada es bastante grande en 3 días, ¿verdad? Pero, bueno, es notable, de 498 a 470. Y vemos, como decíamos también antes, que en unos lugares más que en otros, ¿no? Y sobre todo que en 2 sitios concretos, pues ni siquiera baja, sino que incluso sube. Cantabria, como os decía, muy poquito, bueno, 3 casos, pero siguiendo una tendencia que no nos gusta nada. Y Asturias, sí, Asturias, pues, 55 casos más por 100.000 habitantes, siguiendo una tendencia lo mismo, que bueno, que a principios de mes
El otro día hice un artículo para el Español contándolo. A principios de mes de octubre estábamos en 100. Y a mediados de septiembre estaba por debajo de, en torno a 50. No por debajo de 50, en torno a 50. O sea que en 2 meses pues, la ha multiplicado por 12. ¿No? Esto, bueno, pues en fin, habla por sí mismo. En incidencia acumulada de 14 días, ya os digo que pues en todos los baja bastante. ¿Dónde baja más? En Aragón baja una barbaridad, en Navarra baja una barbaridad, que más probablemente Cataluña también baja un poquito. Bueno, un poquito no, baja bastante. Y en general en todos lados baja, ¿no? Madrid baja un poquito menos porque es normal que baje menos, porque tiene menos incidencia, ¿no? O sea, las bajadas son menos dramáticas. Probablemente Madrid tarde o temprano acabe llegando a una especie de meseta, en torno a 250, 300 casos, que es lo que vimos en Aragón y en Cataluña y que luego hubo rebrote, con lo cual no hay que confiarse en absoluto. En la de 7 días vemos que la tendencia también es a la baja, de 218 a 200, y vemos además en este caso que, bueno, que yo creo que la única, no, sí, la única que sube es Asturias, yo creo que recuerdo, con lo cual eso nos hace pensar que la siguiente semana probablemente también tengamos subida a 14 días en Asturias. Salvo que sea una cuestión muy esporádica de hoy, mañana se arregle, o del fin de semana, y ya mañana empecemos a ver, puede que eso lo salve, pero en principio una semana más de crecimiento en 14 días parece que es inevitable en el caso de Asturias. En los demás lugares, yo por lo que veo, Melilla un poquito, pero en los demás claramente la tendencia es a la baja. Con lo cual, en principio, eso nos tranquiliza. Siempre teniendo en cuenta esto de que entramos enseguida en meseta y nos liamos. Fijaos que de semana a semana, pues ahora mismo estamos bajando al 11% con respecto a la incidencia acumulada que teníamos el pasado lunes. Y solamente hay 3 excepciones: Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana. Os voy diciendo que Comunidad Valenciana pronto saldrá de aquí porque ya está bajando. Pero bueno, todavía en la comparativa de semana a semana todavía se ve, pero vamos, a corto plazo, a aún más corto plazo, esto ya está bajando. Es una buena noticia. Estábamos preocupados por la Comunidad Valenciana, lo dijimos varias veces la semana pasada, bueno, ahora un poquito menos. Cantabria y Asturias siguen subiendo. Cantabria también es posible que esta semana pare, pero vemos que Asturias sigue clavado en su 23, 24, 22. Esto va a costar un poquito más. Esto parece que va a costar un poquito más. Y nada, pues aquí las cifras totales, simplemente que a veces se nos olvida, son 38.273 casos los que se han metido en el fin de semana, los 3 días de fin de semana, los, digo, 13.000 más o menos por día. Los que tenemos en los últimos 7 días son 94.444, que son pues, en torno a 13.000 y pico. No llega a 14.000, 13.000 y pico, 13.500 aproximadamente por día, tampoco está mal. Y 221.000, nos vamos alejando de los 250.000 en la incidencia acumulada de 14 días, que son como, bueno, un poquito menos de 15.000 casos por día. Un poquito, bueno, 15.000 algo, 15.300, 15.400, ¿no? Esto es un poco el resumen general. Vámonos con cosas concretas. Nos vamos al PDF de hoy. Por cierto, La Rioja tiene aquí 2 asteriscos, pero luego no vienen aquí. ¿Qué quiere decir? Pero en fin, estas cosas. Lo que veníamos viendo los últimos días, la bajada que ya está prácticamente consolidada de la semana anterior con respecto a la otra. La semana tocha, la semana gorda fue esta, ¿no? Fue la de subida, pues la que os decía, el 19 de octubre en adelante, ¿no? Esa semana fue horrible. La siguiente semana fue muy equilibrada, yo creo un poquito más alta, pero equilibrada. Y la siguiente ya también equilibrada, pero a la baja, y ya luego sí se ve una bajada, que yo creo que esta se va a consolidar como muy, muy grande, una bajada grande. Mejor de un 20-25% de casos puede ser. Breve comentario sobre la positividad, para que veáis que baja, que estábamos ahí en 13,3, 13,4, 13,5, ahora por fin baja al 12,7 y baja prácticamente en todos lados, excepto en Asturias, que llega al 10,22%, aunque se hacen tests para aburrir. La tasa por 100.000 habitantes, como veis, está en 3.776 y así en un vistazo diría que la única que lo sobrepasa es País Vasco con 4.283. ¿no? Aún así, bueno, pues todavía no se nota esto, ¿no? Vamos a lo gordo. Hospitalizados. Buena noticia, como os decía, me voy a ir a la semana anterior, al pasado lunes. Bueno, pues teníamos 21.000 hospitalizados el pasado lunes y hoy tenemos 20.452. Son 500 menos, no es una barbaridad, 2% menos más o menos, pero nos viene muy bien porque estábamos muy hasta arriba. Problema, por otro lado, las UCIs. 3.007 la semana pasada, 3.156 esta, no baja. Aquí nos viene esta cifra, yo siempre alerto, ¿no? Esta cifra del 32,80% nos puede hacer pensar que, bueno, todavía queda
67,20% por llenarse, ¿no? Con lo cual, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, 67,20%, muchos sitios ya está lleno. Hemos visto lo de Castilla y León, hemos visto otros ejemplos. No podemos coger y pensar, bueno, el resto no hay más UCI. No, ojo. Hay otras patologías, ¿no? Que también están cubriendo esas camas UCI. Y vemos además eso que la distribución es muy desigual, porque vemos que, bueno, Canarias tiene un 11,51, Baleares un 20,07, Galicia creo que también está bastante bajo, 16,08, efectivamente, Murcia 21,19, pero claro, luego vemos otros lados, en La Rioja está el 60%. Esto es una locura, una locura. En Aragón está llegando al 50%, en Asturias está llegando al 50%, y eso que el ritmo de subida es altísimo. Castilla y León, os digo, 45% sobre el total, pero claro, el total de camas con todas las patologías en el 108%, haciendo camas ya en sitios donde no debería haber camas UCI, donde a lo mejor debería haber un quirófano para una intervención que tienes que aplazar, donde a lo mejor tiene que haber una habitación de planta donde no puedes meter a un enfermo normal, entonces, o en un box de urgencias donde no puedes meter una urgencia, ¿no? Entonces esto altera muchísimo el funcionamiento de un hospital, muchísimo. Y son cifras muy preocupantes. A mí a veces me deja un poco flipado que como esto no está pasando en Madrid, pues parece como que no existe, ¿no? Parece como que ya no sé, yo tengo la sensación como de que estas cifras son muy graves para el tratamiento que vemos mediático, en mi opinión, por lo menos. Si queremos comparar un poquito, para hacernos una idea de hasta qué punto esto es grave, vamos a ver, ya sabemos que Mianrey, @Mianrey, nos da los datos según lo que le dan las comunidades autónomas, según los partes de las comunidades autónomas, pero bueno, tendríamos Asturias, claramente son 101,52 casos por 100.000 habitantes, es decir, 1 de cada 1.000 hospitalizados ahora mismo. Esto no son incidencias acumuladas, es lo que ahora mismo hay. Y luego sería Castilla y León, Aragón, muy altos, La Rioja, muy alto aquí también, pero esto en las UCIs. Y a partir de ahí Navarra, Melilla, Ceuta, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, y a la media de España sería en 38,67 y por debajo ya por fin Madrid, ¿no? Cantabria sigue por debajo, probablemente acaba adelantando, y Comunidad Valenciana probablemente también. Pero bueno, vemos que Madrid y Cataluña están por debajo de la media del país, lo que hace que probablemente pues eso, la media está un poquito baja con respecto a los sitios más altos, ¿no? Que tienen una incidencia brutal, un volumen brutal, ¿no? Eso en cuanto a hospitalizados en general. En cuanto a UCIs en concreto, pues Asturias, Melilla, aquí La Rioja ya va a la tercera, ¿no? Que decíamos antes. Castilla y León, esto tiene mucho que ver normalmente tiene que ver con si la población está muy envejecida o no. Si tienes un sitio donde la población está muy envejecida, la posibilidad de que los casos se compliquen con facilidad pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tienes un porcentaje de UCI sobre hospitalizado muy alto, porque son casos que se complican con facilidad, ¿no? Vemos aquí la media está 6,47, que también tenemos a Madrid por detrás, pero Cataluña aquí sin embargo está por delante, está en 7,65. Aún así, claro, las cifras son tremendas. O sea, en Asturias, pues eso, pues 14 de cada 100.000. Es que uno de cada 10.000 asturianos está en la UCI ahora mismo. Ahora mismo, 1 de cada 10.000 está en la UCI. Son cifras muy, muy tremendas, ¿no? Lo mismo podríamos decir de La Rioja, de Castilla y León y de Melilla. Lo de Castilla y León es tremendo. Tremendo. Os lo pongo en un momentito porque tampoco me cuesta nada. Vamos, creo que no me cuesta nada. Si me cuesta, pues ya os digo. Aquí, análisis de datos abiertos. Echamos un vistazo juntos, si os parece. Ocupación hospitalaria. Aquí nos viene, pues lo que os comentaba, 108% de ocupación en total. Sí, sobre camas habilitadas actuales, un 69%. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que al principio tienes 321 y ahora ya tienes 505. ¿Por qué tienes 505? Bueno, pues tienes 180 más. ¿Por qué tienes 180 más? Pues porque de entrada tienes 50 menos en planta. Eso de entrada. Y luego, pues eso, quirófanos, etcétera, etcétera, ¿no? Donde puedes, sacas. Y aún así, sacando donde no tienes, fijaos que eso, pues tanto en Ávila, como en Burgos, como en León, como en Palencia, bueno, pues en todos lados. En Valladolid está muy fastidiado el Valladolid, fijaos en el 90, el 92% y el 83% en Valladolid sobre ya la ampliación. Es que Valladolid está petando, pero como no es Madrid, pues no salen de ningún lado. A mí estas cosas me ponen muy nervioso. Yo intento desde mi labor de divulgación prestar atención a esto, ¿no? Comentarlo.
Vamos ya con el último parámetro, que es el de los fallecidos, ¿no? Bueno, vemos que en la última semana, pues me gusta verlo por notificación, porque si lo miro por esto, de esto que pone aquí, los últimos 7 días, esto me da igual, pues son los que han conseguido fechar en los últimos 7 días o 14 tal, y vemos que los últimos días, pues claro que no consigues fechar a tiempo. Entonces, bueno, vemos que probablemente estemos más, en estos días acabarán más por aquí, incluso subiendo, ¿no? Por lo que vemos de las comunidades autónomas. Probablemente estemos ahora mismo por aquí, ¿no? En vez de por aquí. Me fijo más en las notificaciones, porque las notificaciones sí, curiosamente, sí coinciden bastante. Entonces, en notificaciones vemos que la última semana dan 1900. Lleva un tiempo ahí más o menos estancado, 1908, exactamente, ¿no? Ahora bien, si me voy, como siempre, Homo sensatus, y me voy, como siempre, a su análisis, vemos que la cosa es distinta. Vemos que son 2053 en esta semana que está sin consolidar, 2100 y pico, 2100 me va a acercar, 2129, supongo que esto también, ya lo siento, Homo sensatus, hazla más amplia. 2129 en la semana consolidada, ¿no? Últimos 7 días, bueno, pues 314 cuando era 313. Queda por consolidar, con lo cual, evidentemente, bueno, pues será 320, a lo mejor 325. Bueno, pues una proyección en torno a 10.000, ¿no? Lo comentábamos, 10.000 casos, 10.000 fallecidos al mes, 10.000 fallecidos en noviembre. Parece que no nos vamos a quedar cortos, por lo menos, ¿no? Esta vez casi siempre nos quedábamos cortos, porque casi siempre el crecimiento era mayor del que aquí nos lo pone directamente. Podemos coger, vemos que el crecimiento era mucho mayor de lo que nosotros nos esperábamos. Bueno, según Homo sensatus parece que podemos llegar aquí un poquito, bueno, estos son los días sin consolidar, entonces que esto subiría un poquito más y luego perdón, que lo tengo aquí, ay, se me ha ido. Bueno, un poco la previsión que él hace que es a la baja, pero él también ha hecho otras previsiones a la baja que desafortunadamente no ha habido tanta suerte. ¿No? Vemos que la mortalidad sobre infectados, que también eso es interesante, pues está en torno al 3%. En torno al 3%. Yo no sé si él tiene aquí en cuenta, perdón, está en torno al 1,5%. Perdón, mi culpa, me parecía muy alta. 1,5% sí puede ser. 1,5% tiene sentido. Supongo que él ya habrá hecho sus cálculos, porque vamos a ser, tú eres un hombre cabal y no habrá hecho la cutre que hago yo muchas veces de cogería a saco, ¿no? Es decir, oye, este mes ¿cuántos hay? 100.000 casos. ¿Y cuántos muertos hay? 1.000. Pues ahí está, 1%. Es más complejo. Los casos van antes y luego van los fallecidos, ¿no? Habría que hacer un cálculo sobre los casos que tenías antes, ¿no? En fin, entonces a veces te sale más alto, a veces más bajo. Complicado. 1,5 me parece una cosa razonable. Sobre España, poco más podemos decir. Creo que hemos hecho un análisis bastante completo. Sabemos que Asturias está muy fastidiada, sabemos que Cantabria está fastidiada. Parece que País Vasco y Comunidad Valenciana mejoran y el resto del país, pues bueno, más o menos mejorando, con la duda de, oye, ¿qué pasa cuando quitemos las medidas? Claro, las medidas se supone que son cosas excepcionales que funcionan para bajar, obviamente, pero no sabemos hasta cuándo vamos a bajar, hasta cuánto vamos a bajar y no sabemos qué va a pasar cuando abramos otra vez, ¿no? Eso no lo sabe nadie. Si nos vamos al mundo, los lunes tampoco son un día especialmente. Claro, tengo aquí los datos del sábado, del domingo y del lunes, y todos los días tienen ruido. Muchas diferencias. Bueno, en fin. 500.000 casos, medio millón, 600.000 el viernes. Yo creo que esto casi mejor lo vamos a mirar mañana, porque yo creo que hoy no tiene demasiado sentido. Hoy no tiene demasiado sentido mirar esto. Así que nada, pues lo dejamos aquí y lo que os decía, bueno, pues un poco de precaución. Yo no sé, pero todo esto depende mucho ya sí que de dónde vivas. Yo insisto mucho en que yo tengo la burbuja del madrileño. En Madrid, afortunadamente, pues prácticamente llevamos 2 meses que la cosa va claramente a la baja. Entonces ya no pasa esto de que siempre tienes algún conocido, que le pasaba algo, que le han ingresado, que estaba malito, que tal. Ahora ya pasa menos en Madrid, pasa menos, no es que no pase, pasa menos, ¿no? Pues clases que dan positivo a un niño, entonces los demás tienen que coger y aislarse, tal, pues también pasa, pero pasa menos. Y además luego todo el foco mediático hace que ahora mismo estamos hablando de que si Pablo Casado no sé qué, o si Pedro Sánchez no sé cuántos, o que si Bildu, o qué tal. Que parece como que esto. Pero bueno, yo quiero enseñaros la realidad de algo que vaya más allá de Madrid, ¿no? Que vemos que Castilla y León, vemos que Asturias, vemos que Cantabria, vemos que en determinados sitios está la cosa fastidiada, objetivamente fastidiada.
¿Cuánto tiempo va a seguir estándolo? Sabemos que poco. Las medidas de Asturias son muy fuertes. Yo confío en que ese crecimiento, pues probablemente esta semana, os decía antes, bueno, me parece complicado, que es que veamos ya una remisión este fin de semana, esta semana, perdón, y desde luego más complicado aún en hospitalizados y en UCIs, pero por lo menos la siguiente, porque es que no da. Y fallecidos me temo que tardaremos un poquito más. Pero bueno, a ver si no se va mucho de las manos y sobre todo a ver si no tenemos una tercera oleada de la segunda ola. Pongamos que la primera oleada fue lo que pasó en septiembre, que afectó sobre todo a Madrid. Esta segunda oleada que está afectando sobre todo al norte y que no haya una tercera oleada. Bueno, con eso nos bastaría. Mientras tanto, cuidaos mucho, tened eso, extremad las precauciones, intentad salir lo menos posible y no hagáis el cabra, ¿vale? Cositas, si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado el vídeo. A lo mejor no lo sabéis, pero os ha gustado, os lo digo yo. Y por lo menos os ha ayudado a algo, ¿no? A enteraros un poquito cómo va la cosa. Con lo cual, le dais al like. Es muy, muy inmediato, gustar, like. Si no seguís el canal, pues follow, ¿no? Y si estáis en Patreon, patreon.com/Ortiz, seguid ahí. Si no estáis, id ahí, dadme los 3 euros, ayudadme, echadme una mano. Y si no os veis los anuncios, por lo menos, que me eche la mano YouTube, si a mí lo mismo me da. Twitter, @guillortiz_77, ¿vale? Y si queréis leerme en el español, pues 4 días a la semana tenéis artículos míos explicando todo esto, pero mucho más breve. Os mando un fuerte abrazo, cuidaos mucho y mañana seguimos viendo cómo va la cosa.